Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravatas, también las sostengo. ¿Usted sabe quién es el Indio Fernández? Naturalmente, pues es uno de los máximos personajes del cine nacional e internacionalmente conocido. Basta saber que el que no conoce al Indio Fernández no conoce México. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. ¿Usted sabe quién es el Indio Fernández? Sí, yo lo conozco porque sé que mató a un hombre. ¿Ha visto muchas películas suyas? Bueno, de él sí, con María Félix, con Pedro Armendáriz. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida querido que por... ¿Piensa que dentro de su cine él ha sabido captar realmente el espíritu mexicano? Bueno, sí, sobre todo el macho mexicano, aquel que no se deja de nada y que siempre domina a la mujer en todos los sentidos. La ausencia por una ingrata mujer que me abandonó. Al cielo pido clemencia que me haga olvidar las penas que paso yo. Qué sentimiento tan grande cuando me paso la noche velando por ti. Quiero hacer por olvidarte, pero más y más te siento juntito a mí. No quiero ver. ¿Usted dónde nació, don Emilio? Yo nací en el norte de México, en el estado de Coahuila, en un pueblecito. Era un mineral carbonífero, se llamaba Mineral del Hondo. Nací allá un 26 de marzo de 1904. ¿Cómo? Su padre era militar, ¿verdad? Sí, mi padre se levantó en armas en 1910, en la Revolución, y siguió hasta morir. Mi padre llegó a ser general. Yo también me hice soldado, siendo niño. De 10 años yo ya empuñaba un arma. ¿Y cómo puede ser? ¿Dejaban a los niños tan pequeños ya que empuñaran armas? Sí. Sí. Y niñas también, fíjese usted. Era conmovedor, era una lucha fratricida, pero dentro de una necesidad que tenía que haber una revolución. Estaban conducidas las cosas aquí en formas españolas antiguas, en que unas cuantas familias eran dueños de todas las tierras, eran dueños de hombres y mujeres. Las haciendas se vendían con animales y con gente como si fueran animales también. Era imposible continuar, así es que tenía que surgir esa explosión y fue al unísono en todo el país. Pero no era muy peligroso para los niños, porque un niño normalmente no sabe llevar un arma ni disparar. O sea, ¿no? uno iba No había con muchas conjuntos, matanzas de niños. y había de niños que morían también en acción de armas y todo eso. Sí. ¿Y cómo fue la infancia? ¿Fue feliz? Yo fui feliz, fui el niño más feliz del mundo. Imagínese usted, yo era dueño de un caballo. Yo aprendí a montar muy bien con la tropa. Era dueño de un rifle, un 30-30. Y tenía yo las consideraciones de un soldado y no tenía que ir a la escuela. Yo le tenía pánico a la escuela. Papacito, ¿ya le diste chicharrón al cura? No, Adelita, todavía no. Vete a jugar con los caballos. Sí, papacito.
Esa niña, ¿es hija tuya? No, pero como si lo fuera. Su padre fue compañero mío, casi mi hermano. Su madre, una soldadera. Murieron en la voladura de un tren. ¿Y por qué la tienes aquí? Esta no es una vida propia para una niña. La dejé al cuidado de unos parientes lejanos. Pero pronto me di cuenta que la gente no quiere a los niños ajenos. No me la trataban bien y ni remedio. No tengo más hogar que mi silla vaquera. ¿Nunca tuvo miedo en el combate usted? No, yo tenía miedo, le tenía miedo a los chinos, del chamaco, porque me habían dicho que los chinos se comían a los niños y yo les tenía un pánico tremendo, tanto que había un chino en el pueblo y yo salía, y cuando lo veía salir al chino, lo apedreaba al chino. Y un día le pegué al chino y me comencé a asomar y el chino se esperó y cuando saqué la cabeza ya me había tirado la lanza y me pegó en la cabeza y casi me mata. Sin embargo, en combate no tenía miedo, no tenía miedo a morir. No sabía yo lo que era eso. Era un poco de responsabilidad, quizá. Para mí era divino. Divino, sí. ¿Y sus padres no tenían miedo de que le mataran? Sí, pero siempre lo regañaban a uno, ¿no? Lo conducían. Y si no, lo dejaban a uno y uno por sí solo. Era una parte, no había edades. O sea que las familias, las mujeres y los niños iban siguiendo la revolución. Sí, las mujeres, las soldaderas, que fueron mujeres maravillosas. Yo quisiera enseñarles a ustedes una película que yo hice, inspirada en la vida de mi abuela, en la revolución, con mi padre y mis tíos, y todos nosotros. ¿Su abuela también era revolucionaria? Ella fue también, sí. Estuvo en combates y las mujeres eran maravillosas. La mujer soldada, la soldadera mexicana ha sido maravillosa. Y disparaban, hacían la guerra. Sí, y además conducían en las huestes que iban en los combates muchas veces. Cuando se dejaba el sombrero, el quepillo, lo que fuera, sobre un cadáver, era respetado porque ese ya era de su hombre. A ver qué es lo que tenía y todo. Pero no era una vida muy trashumante para un niño, el no tener un hogar, el no tener una casa. Pues era muy bonito, para los niños es precioso tener al campo, ¿no? Y todo eso. Porque era una vida de aventuras, ¿no? Eso sí lo era, de maravilloso, ¿no? Y todo. ¿Usted sentía admiración por su padre? Lo adoraba yo y le tenía pánico. Pero yo quería ser como él y como 2 o 3 tíos míos que eran muy valientes. Todos fueron generales, todos llegaron a ser generales. Mi padre era muy severo, era tremendamente, no me permitía contestarle viéndolo a él, tenía que bajar los ojos. Era muy severo, muy a la antigua, muy español. Mi padre cuando murió con 32 heridas en combates. ¿Pero murió a causa de heridas de guerra? De heridas, sí. Usted desde siempre quiso ser militar, ¿no? Yo adoraba todo eso, yo quería ser soldado. Yo entré con el grado de capitán primero de caballería al Colegio Militar en 1920. Yo tenía entonces 16 años, ¿viste? Y ya era capitán primero y tenía yo 4 heridas en combates. A los 19 años fui teniente coronel, sí. Porque nosotros fuimos carrancistas y fuimos villistas. Y yo me fui con los villistas. Yo estuve con Carranza también con mi papá, pero luego me fui con mi tío porque una vez me maltrató mi papá tanto, me fui con mi tío. ¿Cómo era Pancho Villa? ¿Le conoció? Sí, a cierta distancia, viéndolo. Era imponente, impresionante. Era un hombre que, al verlo, y sencillo, sentimental. Era precioso. Él y todos eran unas fieras en el combate, eran maravillosos. Yo admiraba muchísimo a un gran general que era artillero, el general Felipe Ángeles. Y hubo una explosión muy cerca y me vio a mí que ni me moví siquiera. Me dijo, tú vas a ser artillero, tú tienes espíritu para ser artillero. Ahora que se vuelva a abrir el colegio militar, tú vas a entrar al colegio militar. Y lo hice y tomé el arma de artillería. Estuve 5 años en el colegio militar. Yo ingresé al colegio militar después de sustentar exámenes a suficiencia. 5 años y yo egresé del colegio militar siendo ingeniero artillero. De ahí me pasé a ser fundador de la Escuela Militar de Aeronáutica. Ahí me hice piloto. Yo soy piloto. Yo soy militar. Mucha gente cree que porque trabajo en el cine soy una especie de marica, pero se equivoca. Yo soy soldado. ¡Bruta! Mira nomás qué chamorro tan lindo. ¡Y qué cuerpo, mano! Pero cuerpo de tentación, cara de espantapájaros. ¡Te apuesto! Por ver otra vez ese chamorro,
Me aguantaría hasta una cachetada. Aguántese la otra, que me veo dos chamorros. Pelado este. Usted en esta etapa en que era teniente coronel del ejército cayó prisionero, ¿no? Cuando yo caí prisionero no era teniente coronel todavía, era capitán primero. Yo ya he egresado del colegio militar y de la Escuela Militar de Aeronáutica, que ahí no terminé, pero me veo con todos mis condiscípulos y todos mis compañeros de aquel tiempo, que nos queremos mucho, nos vemos cada mes, cada 2 meses a una comida. Estando prisionero, usted escapó de la prisión, Sí, ¿no? de Santiago de Tlatelolco. ¿Cómo escapó? Pues a mí se me facilitaron unos cartuchos de dinamita, un cartucho, mecha y un cincel y un martillo. ¿Y quién se los facilitó? Los mismos soldados que estaban de guardia, que habían sido soldados míos, ellos me proporcionaron todo eso y fue una explosión, eran muros muy gruesos, pero logré. ¿Y cómo pudo horadar los muros? Pues con el cincel, luego el cartucho de dinamita y el cartucho hizo un boquete. ¿Y no le oían los guardianes mientras golpeaban la pared? No, porque los mismos soldados estaban haciendo ellos sus cosas allí. Hacían ruido para disimular su... Sí, y el mismo ruido también de golpeo y todo eso. ¿Usted se escapó de la prisión y a dónde fue? Yo, a volver a hacer revolución, y escapé a Estados Unidos. Estuve allá y pasé por las cosas más amargas y más duras que puede pasar un hombre en trabajos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Yo estuve no solamente en Estados Unidos, anduve en todo el mundo. Yo me metí de marino. Yo quise continuar allá con la aviación, pero tenía que nacionalizarme americano. Yo no podía pagar los gastos de una instrucción en aviación civil, sino que tenía que ser militar. Allá la mano de obra de mexicanos, que es de lo más bajo, que no lo quieren hacer los americanos, lo hacían los mexicanos, entre esos estuve yo. Yo conocí todo Estados Unidos, lo conozco muy bien, y también ahí fui a la escuela, ahí fue donde yo más me vine. Tanto así que cuando estuve yo en una universidad, yo trabajaba de día, estudiaba de noche. Cuando estuve en una universidad, yo trabajé de mozo para poder tener como oyente el privilegio de estar con los discípulos. Estuve yo en una gran universidad en un pueblo que se llama Georgetown, en el estado de Washington. Pero primero tuvo que aprender el idioma, ¿no? Lo aprendí bien, hablo mejor inglés que español, fíjese usted. ¿Le costó mucho aprender el inglés? No, porque tenía muchas ganas de aprenderlo. Al principio me sonaba terriblemente, dije, no lo voy a aprender nunca, pero lo aprendí. También en esta etapa es cuando conoció Hollywood y cuando estuvo en Hollywood. Yo conocí a Hollywood por circunstancias muy especiales y muy graciosas. Yo estaba en Chicago. Yo salvé a una muchacha que se andaba ahogando en el lago, Michigan, y me invitaron a cenar. El novio de ella, que era un gángster muy famoso, Babyface. Sí. Y entonces me llevaron a un hotel que estaba a la orilla del Edgewater Beach Hotel, y estaba ahí una orquesta argentina, Bianco y Bachicha. Y yo bailé con ella. Yo había estado en Argentina y había aprendido, era un tigre para el tango. Y entonces me mandaron llamar de una mesa. Y era Valentino, que estaba con Natasha Rambova. Y me dijo que si yo era argentino. Le dije, no, que era mexicano. Y entonces él me invitó para que yo fuera a Hollywood. Dice, tienes que ir a Hollywood. Voy a ir a Nueva York y cuando termine esta gira, yo paso por ti. Pues murió en Nueva York. Para mí lo envenenaron porque era un hombre muy envidiado. Y ahí conocí a unos mexicanos que trabajaban en el cine y ellos me metieron en el cine. En la primera película que yo trabajé de extra fue en que Dolores del Río era la estrella. Dolores del Río, que luego ha sido protagonista de tantas películas que usted ha dirigido. A mí nunca me ¿verdad? saludó allá, ni siquiera me saludó, nunca. A pesar de ser mexicano. Y yo la adoraba a ella, pero la veía muy distante, muy lejos.
como a todos los demás. Luego fue para mí pues, una persona que tuvo una gran significación para mí en mi carrera. ¿Y usted cómo se introdujo en el mundo de la dirección? Porque empezó como actor en Hollywood, ¿no? Bueno, yo antes estuve en Hollywood, y entonces había un concepto de que no se podía hacer cine nada más que en inglés. Y en francés y en los alemanes, pero todos los demás no nos consideraban de nada. Pero entonces a mí me llamaron y me dijeron, mira, están pasando una película mexicana. Y entonces me introdujeron a escondidas y vi y estaba Sergei Eisenstein cortando su película Tormenta sobre México que había hecho en México. Y entonces yo vi y dije, este es México. Esto es México y así se puede hacer cine. Y me impresionó maravilloso, tanto así que me hizo una impresión, un impacto tal, que después de hablar yo con don Adolfo de la Huerta, él me dijo, ya no, olvídate de la revolución y todo eso. Tú estás aquí en la meca del cine y es un arma más poderosa que un 30-30, que un Mauser, que un cañón. Aprende cine para que regreses a México a hacer cine. Y entonces yo me dediqué, y el director que yo más admiraba en Hollywood era el señor John Ford. El señor John Ford, yo pagaba, les compraba los boletos para que me dejaran trabajar los extras en lugar de ellos para ver a Ford trabajar. Así es que mis dos maestros grandes, principales en mi carrera, se lo debo yo al señor Sergei Eisenstein y a John Ford. Que John Ford después fue mi compadre, trabajamos juntos y nos quisimos muchísimo. ¿Y por qué se fue de Hollywood? De Hollywood, yo estuve enamorado de una china y fui a la guerra chino-japonesa. Yo con la China hasta que la mataron y me regresaron. Entonces, usted siempre de guerra en guerra. Sí, eso era lo que sabía hacer, ¿no? Y yo regresé y luego me deportaron de Estados Unidos. Me deportaron y regresé a México. ¿Le deportaron por qué? Porque yo había entrado a Estados Unidos sin pasaporte. Clandestinamente. Era espalda mojada, como le dicen, los conocen a todos ellos. Y entonces cuando volvió a México es cuando ya decidió ser director de cine. Yo ya sabía que había cine en México y sabía que estaban aquí unos amigos que había conocido en Hollywood. El señor Chano Urbeta, el señor Sánchez Tello, Luis Sánchez Tello, muchos de los que había conocido allá. Entonces vine a buscarlos y empecé de extra aquí, junto con ellos. Gracias a ella y a su... Mucha gente cree que yo la hice, Dolores del Río, no, están equivocados. Dolores del Río ya era una gran estrella, había hecho las películas más importantes con los directores más importantes, los escritores y las empresas, los productores más importantes de Hollywood. Acá yo, pues ya me tocó en suerte que ella vio una de mis películas, yo ya había hecho apenas 2 películas, ella vio todo lo que estaba acá y dijo, yo quiero a ese, y me tocó a mí. Yo lo sé, María Candelaria. En este pueblo usted rodó parte de María Candelaria, ¿no es así? Sí, las últimas escenas en que tenía yo que tener ángulos en una persecución en que atrapaban a María Candelaria, la chusma, el pueblo, escogí Taxco y vinimos aquí y aquí hice yo la cárcel y el final de la película. Es decir, no el mero final, porque el mero final era en el Canal de los Muertos en Xochimilco, pero la persecución toda en las calles así, aquí. Echa mucho de menos el cine. Trabajar, hacer, y sobre todo me encuentro un poco desesperado, Mónica, porque desgraciadamente el cine ha tenido un cambio en esta metamorfosis social, en esta metamorfosis gubernamental, con ideologías,
y con libertades y todo eso, hemos llegado a una degeneración, a una procacidad, a un erotismo que es insultante, a un lenguaje que no se escucha ni en los burdeles, ni en los cuarteles, ni en las cárceles, como se ve ahora actualmente en las películas. Tanto aquí como en España, y como en Italia, y como en Estados Unidos, es una cosa tremenda. Yo me sentía orgullosísimo de pertenecer al cine, porque para mí el cine fue un acontecimiento de los grandes que sucedieron en el mundo, para el hombre, para expresarse. El más rico, sin duda, porque puesto que todas las artes, los oficios, las historias, el mundo entero, el cosmos, el macrocosmos, se inclinan devotamente para que un hombre escoja lo que necesite para contar un cuento mejor. El cine es tan maravilloso que la gente paga por verlo, fíjese usted. Paga por verlo. Y lo que ve, ya sea adolescente o viejo, lo que ve en hora y media o 2 horas no se le olvida jamás. De ahí, pues, nosotros cobramos una responsabilidad, que el cine es para educar, elevar, guiar y no degenerarlo como está pasando actualmente en todo el mundo. El cine es un hipocampo. Parió una niña prostituta que es la televisión, que es una maravilla la televisión. Una maravilla, pero se introduce a las casas y ha degenerado a la niñez. La niñez en estos momentos ya no piensa como niños, sino piensa a través de lo que ve y los anuncios, y todos los anuncios que cobran una barbaridad son licores y son cosas que no son educativas para la niñez. Esta película que usted tiene intención de hacer se llama El fusilamiento, ¿no sé? Sí, exactamente, Mónica. Yo me crié en la Revolución, ¿no? Y entre las cosas que pasaron en la Revolución, yo recuerdo el fusilamiento del teniente Camilo Aguilar y Leija, que lo fusilaron, le dieron el tiro de gracia y sobrevivió. Y fue cuando yo le pregunté, ¿qué sentiste? Y entonces él me contó, y ese es mi cuento. El fusilamiento, pero habíamos pensado que hiciéramos una película de 2 cuentos y que fueran 2 fusilamientos. Y teníamos en mente que el fusilamiento mío lo hiciera yo aquí en México y el otro fusilamiento fuera en España, que fuera el fusilamiento de García Lorca, de Federico. Federico García Lorca era el alma, un alma española. Era como una mariposa, era una primavera, una flor. Y entonces para mí fue, en una equivocación, un asesinato. ¿Cómo era Federico, según usted? Triste, callado, profundo. Tanto que él me regaló un poema que yo lo he guardado siempre. Se llamaba Sacándole los ojos a los cocodrilos con una cuchara. Estaba en casa en una fiesta que se reunían allí latinos en Nueva York, que a mí me llevaron, ahí lo conocí. Lo traté muy poco, pero platicamos muchísimo y me hablaba de España. Yo no había estado en España nunca, pero cuando regresé recordaba yo las cosas que él me había contado, como la fiesta de San Juan en el sur, cuando hice Pepita Jiménez. Todo lo que hice yo fue en recuerdo a lo que me había contado, lo que significaba. Lorenzo Rafael. ¿Eres tú? Sí, señor. Te voy a echar 1 año de cárcel. Yo no me robé ni un centavo, señor. Solo la medicina. Y el vestido. Pues pa' María Candelaria. ¿Y los 100 pesos que tenía yo en el cajón, indio sinvergüenza? 1 año de cárcel. Encierren. A pesar de esta vida difícil que ha tenido en algunos momentos, ¿a usted le gusta la vida? La amo. Yo creo que el invento más terrible que ha inventado, si es que hay un ser supremo, es la muerte. Yo no sé por qué tienen que morirse. Yo estoy consciente de que vivimos en medio de 2 eternidades. Antes de nacer y después de morir. Y la vida comparada con las eternidades, pues es una chispita de luz, ¿no? Por eso es tan significante para mí. Y además no le tengo miedo a la muerte. Nunca le he tenido miedo a la muerte. Además, la muerte es mujer. Y yo la amo.
Pero a mí me han contado, no sé si es cierto, que usted a veces ha raptado a alguna mujer, ¿es verdad? Pues, ¿quién me iba a dar a mí una mujer? No me las he tenido que robar. ¿Es cierto, entonces? Sí, cierto. Sí. ¿Y cómo se producían las situaciones? ¿Ellas querían o...? Claro, no se puede robar a una mujer a la fuerza porque eso sería muy indecoroso. Beatriz Peñafiel, de hoy más tu nombre será Beatriz Peñafiel de Roberts. Firma. Para usted la mujer, ¿qué es? ¿La compañera que comparte la vida de uno, incluso las ideas y los trabajos? ¿O un poco un objeto bello que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay que estar pendiente de él? Pues nosotros somos media alma, ¿verdad? Y la confusión de hombre y mujer es la perfección. Hay una cosa que no es difícil, no es fácil convivir, hombre y mujer, dos personas. Tiene que haber una comprensión enorme para que haya una tolerancia y un respeto, ¿no? O sea que es una compañera, ¿no? Debe serlo. Debe serlo, sí. Fundamentalmente, Sí. intelectualmente también. Además, Sus mujeres compartían sus ideas artísticas. Sí, en todo. Y además éramos una unión. Yo creo una cosa, que el hombre que se dedica por completo a amar, a respetar y a admirar y a sentirse feliz con su mujer, estará feliz y no le perderá nunca. Tampoco la mujer si se consagra absolutamente en admiración y veneración al hombre. Yo quería tener una mujer y yo me dije, para tener una mujer tengo que tener una casa, para llevarla a mi casa, no llevármela a un hotel o llevármela a un refugio X. Yo quería, al estilo gringo, decirle, mira, esta es tu casa. Levantarla en mis brazos, agarrarla y botarla y digo, y de aquí no sales más. Vengo a pedirle perdón, Beatriz. Pero quizá usted no me quiere escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre, sin esperar que me lo conceda. Tal vez mis palabras se pierdan antes de llegar a sus oídos, porque tienen que subir muy alto y su balcón está siempre cerrado. Por eso, otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como
como el candor de una rosa. Y dice, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que ¿Es usted creyente, don Emilio? Pues yo nací por tradición mexicana, católico. No creo en nada y he sido tan descreído que creo en todo, fíjese usted. Yo siempre respeto a los creyentes en lo que sea. A mí me parece que quien cree en algo es que tiene algo que desear y no tiene confianza en sí mismo, sino desea, como en la lotería, algo de la buena suerte. Pero hay momentos en que los hombres realmente se pueden agarrar a algo, que es la fe, la creencia, y por eso tienen determinados santos o santas para invocarlos. Yo recuerdo en un viaje que hicimos a Cuba, el arquitecto Parra y yo, nos agarró una tormenta en el avión tremenda, en que todo el mundo gritaba. Iba un grupo ahí de creyentes, monjas, y comenzaron a rezar, y el avión parecía que se iba a llevar el demonio. Entonces Parra me dijo, oye, ¿tú sabes rezar? Y yo le dije, no. Y vi que se sonrió, entonces le dije, ¿y tú sabes rezar, Parra? Dice, tampoco. Y se sonrió y luego me dijo, pues mira, este tanganazo que nos vamos a dar aquí nos va a agarrar a ti y a mí sin anestesia. Yo no creo en Dios y creo en Dios, pero yo no tengo un Dios, yo tengo muchos dioses, Mónica. La mitología me encanta y me impresiona. Pues entonces, como en la mitología hay muchos dioses, pues yo empiezo para consolarme y para reforzarme, pues digamos Baco. Baco y además Wagner con su marcha de Baco y toda su música y todas sus orgías y todo eso que está junto con el amor. Entonces yo de Baco pues me voy a un niño que es Cupido, que es el amor, a mí me parece precioso. Desgraciadamente se ha intervenido imponiéndose a mí otro dios que es Marte, y entonces me ha vuelto peleonero. Esta casa tan grande y tan hermosa, ¿cuántos años hace que la hizo? No tengo idea, pero hace como unos 30 años. La levantó usted de base, ¿no? Piedra por piedra, todo esto era piedra volcánica, la tuve que estar dinamitando para conseguir los materiales. Pero la cosa hermosa de esta casa fue que yo que siempre dormí en la sierra, en valles, en desiertos, en la revolución. Yo dije un día, yo debo tener una casa, y voy a hacer mi casa. Y cuando ya escogí aquí Coyoacán, comencé a dinamitar y comencé a hacer mi casa poco a poco. Lo voy haciendo. Pero tuve un gran amigo, el arquitecto Parra, que me quería mucho y me quería ayudar. Entonces había una oportunidad enorme en esta evolución en México, en que los grandes palacios, porque era la ciudad de los palacios, los estaban derrumbando, los estaban haciendo los escombros. Yo escogí todos los materiales que están aquí son de casas antiguas, de 200, 300 y 400 años. Todas las vigas, esas anchas, todas las guardas, todo lo que hay aquí, capiteles, todos son de casas demolidas por la ambición y el progreso. Yo me beneficié, hoy no podría hacer esta casa. ¿Y tiene usted piezas precolombinas, estelas mayas? ¿Le gusta a usted el arte en todas sus manifestaciones? Sí, y además me volví, cuando comencé a hacer mi casa, en una especie, no solamente cleptómano, sino un ambicioso chacharero, intercambios y comprando de toda la República, de todas partes para hacer esta casa. Entonces se fue por todo México comprando estas piezas, algunas de ellas que no están ni en los museos realmente. Pues los tengo yo y se han llevado mucho, porque de aquí yo estuve varias veces en la cárcel y cada vez que estuve en la cárcel, esto se volvió
un bazar donde las amistades mías, todas se llevaban algo, disque para recuerdo. Me sobra poco, pero tengo todavía el cascarón, ¿no? ¿Esta casa no es muy grande ahora para usted solo? ¿No le No. gustaría estar en un sitio más pequeño? No, mire usted, ese es un complejo. ¿O se siente más seguro aquí? No, no solamente eso, yo quiero aire, quiero tener espacio, quiero tener dónde moverme, porque ya de celdas de 2 metros y de 1,5 metros de espacio y con rejas, estoy harto, entonces yo quise hacer una casa que tuviera aire, espacio. Yo tenía aquí más de 30,000 metros de jardín. Yo amo los jardines, las flores, los árboles, pero se vinieron aquí las envidias y comenzaron a trozarme en pedazos toda mi vivienda. Mi casa, que está hecha con espíritu, en lugar de que me hubieran admirado por el espíritu, comenzaron a tener celos y querían quitármela, han querido quitármela, desde presidentes y ministros y todas esas cosas, gente rica, pero yo me he querido quedar con ella y yo vivo aquí solo, aunque esté solo completamente. No tengo servidumbre ahora porque no hay servidumbre y no estoy en condiciones. Yo tengo en el régimen pasado y este régimen actual, son 12 años sin trabajar y en cárceles y me han quitado todo. Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Cualquier causa puede tener enemigos, porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres. Se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que él considera justa. Pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria, esos son los verdaderos traidores, los bastardos. ¿Cómo era su madre? Mi madre era divina, era de ascendencia india, Kikapú, piel roja. Por eso quizá a usted le llaman Indio Fernández. Desde chamaco me decían siempre, lindito. Usted ha dicho en alguna ocasión que usted estaba enamorado de su madre, ¿es cierto? Locamente, para mí no había mujer más divina. Pero mi papá estaba celoso de mí, hasta me llegaba a regañar y me retiraba. ¿Celoso por su madre? Sí, de que tanto la quería yo, porque yo le decía que cuando fuera grande la iba a tratar mejor que papá, y cosas así. Y papá me lo resentía y me tiraba. Pero luego tuvimos un amor. Yo traicioné a mi mujer, a mi mamá. Un amor muy pronto, muy joven. De chamaco, hasta yo en primer año, me enamoré de mi maestra, porque me quería más que mi mamá. Sí. ¿Pero solo se casó una vez? Por la fuerza siempre. ¿De veras? Con Columba Domínguez, que era una actriz que trabajó también en sus películas, sí. ¿no? ¿Cómo era su mujer? Pues era inocente y tonta, porque un día le decía una niña a un amigo mío, yo creo que Columba es muy tonta. Y le dice, ¿y tú crees que si fuera inteligente se hubiera casado con tu papá? Sí, así es que todas las ha agarrado muy niñas, porque las mujeres ahora ya son un poco distintas, ¿no? Pero en aquel tiempo eran tan puras y tan ingenuas que uno abusaba, las engañaba, diciéndoles que uno era maravilloso. Ya nuestras mujeres mexicanas ya no son mexicanas, no parecen mexicanas, ni se visten como mexicanas, ni sus costumbres son mexicanas. Antes las mujeres mexicanas eran tan virtuosas, tan humildes, tan sencillas, parecían palomas torcasas. Ahora todas son prostitutas casi. Es horrible. Buenos días, don Damián. Buenos los tenga usted, doctor. Aquí está la quinina para toda la semana. ¿Qué tal ha seguido toda esta gente? No muy bien que digamos, pero ya les ordené que pasen a recoger su quinina y yo mismo me convenzo de que se la tomen aquí. Estos fregados indios son como la piel de Judas. Y si no lo hago así, a lo mejor tiran por ahí la medicina o la venden. ¿Se han dado nuevos casos de paludismo? Pues algunos, doctor. Ya van varios que se petatean. Pero qué raro que sea la hembra del mosquito la que pique y enferme, ¿verdad? ¿Raro? ¿Por qué? ¿No dicen que todos los males nos vienen de las hembras? Doctor. Bueno, don Damián, ahí nos vemos. Y convénzase personalmente que toda la indiada se tome su quinina. Tengan cuidado que yo mismo se las daré. Tiene razón, todos los males nos vienen por las viejas. Ándale, ándale.
Pero, ¿y se separó de su esposa? ¿Se divorció? Por las circunstancias. Era una cosa de que era necesario separarse. Hay momentos en que las situaciones de una familia, de una unión, son tan malas en la vida, tan difíciles, que es injusto de parte de un hombre doblegar a una mujer exigiéndole que se resigne a las malas situaciones de un hombre. Yo a una mujer no la obligaré a que esté conmigo cuando yo estoy mal. ¿Y por qué nunca más se volvió a casar? Porque estaba muy mal para poder sostener. Yo soy muy vanidoso. Y a mí me encanta regalarle a mi mujer y todas las cosas que a ella le gusten, aunque sepa yo que le puedan gustar, me gusta comprarlas y regalárselas, ya sea un caballo, ya sea un vestido, un par de zapatos, una joya o una cosa así. Y cuando no estoy en esas circunstancias, pues no merezco tener una mujer. ¿Y no volvió a tener más compañeras No tampoco? tengo. Este cuadro es de su esposa, ¿no? Sí, lo pintó Diego Rivera. Diego Rivera es para mí, fue un gran amigo mío, todos los pintores, todos han sido mis amigos, pero uno de los grandes pintores de México. Y quería mucho a Columba, y me la pintó. ¿Usted tuvo una hija de su matrimonio? Tuve con Columba una niña, Jacaranda se llamaba, y desgraciadamente heredó de mí un temperamento un poco fuerte y también de Columba, y se nos suicidó. Se arrojó por algún altercado que tuvo con alguien. Tenía 20 años, 21. Fue un golpe muy duro, supongo, para usted, ¿no? Sí, para mí muy duro porque yo estaba en prisión y no tenía derecho de salir, siquiera para acompañar a Columba, que ella se encargó del entierro de nuestra hija. De eso hace como 4 años. ¿No tuvo nunca más hijos? No, Sí, nadie tuve. antes. Yo tuve, la primera tuve una niña que se llamó Adelita. Ella se casó, tiene sus hijos y hizo su vida, por otro lado. Y tengo otra hija que se llama Xochitl. También está casada. Ellas viven su vida. ¿Tiene nietos? No quiero tenerlos porque cuando vienen a decir mi abuelito, yo no soy abuelo de nadie, ni padre siquiera. Pero normalmente las ve a estas hijas. Sí, vienen a verme de vez en cuando, sí, y me estiman mucho. Cuando su hija Jacaranda murió, usted estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque tuve un pleito defendiendo a unos gitanos y me tocó ganar y lo maté. Y entonces me sentenció, yo estuve 4 años en el presidio, pero lo usé muy bien, con experiencia. No era la primera vez que yo estaba en presidios, he estado en presidios militares, porque me levantaba en armas y he estado siempre en esa lucha, ¿no? Pero la cosa más terrible es yo maldigo a quienes inventaron las cárceles y las leyes para sojuzgar a los hombres. Leyes que los débiles han inventado para poder mantener con el pie en el cuello a los fuertes. Usted que es un hombre, es un poeta, se nota a través de su cine, es un hombre sensible. Sin embargo, usted tiene fama también de ser un hombre violento en algunos momentos. ¿Cómo es posible esa gran contradicción? Pues es cuando lo atacan a uno, ¿no? Lo agreden. Y entonces el instinto de conservación, tal vez, o de dignidad. Es como en México tenemos fama aquí de nosotros y nos critican muchísimo sobre el machismo. Entonces, desde niños nos enseñan a nosotros, dice, los niños no lloran, hay que ser macho. Y nos van enseñando y nos dan esa obligación, tanto así no solamente para defenderse uno mismo, sino para defender los derechos de los demás, sobre todo los de una mujer, ¿no? Un hombre que no se sienta hombre de verdad, que está dispuesto a dar su vida, pues no acompañaría a una mujer, no tendría una mujer. Incluso hasta el punto de matar en un momento dado. Sí. Es la única forma, los pleitos son pleitos. Sí. ¿Fue muy dolorosa la etapa de la cárcel? Sí lo es, porque está uno mandado allí como por guardias, por todos, bajo una disciplina que le corta a uno todo derecho a moverse, a hacer lo que quiera. Uno lo tiene que acostar a determinada hora, hablar cuando ellos nos los permiten y todo eso, ¿no? Es que es muy duro. Llévalo, señor, ya esta india con el reo del calabozo 30.
Candelaria. En 10 días vas a salir. Se lo han prometido al señor cura. No más que salga, vamos a ver al señor cura para que nos eche la bendición. Para que nos la acabe de echar. Ya casi estamos matrimoniados. Entonces, ¿me perdonas lo que hice? Perdonarte. Si sabes que te quiero más que a mí misma. ¿Usted ha vivido la vida que quería vivir o en algunas cosas hubiera preferido otra? Pues yo siempre he tenido una vida muy limitada, desgraciadamente. Mis sueños no se me realizaron. Yo quería vivir en el campo, quería yo tener un rancho, quería trabajar ahí en mi rancho, continuar constantemente en el cine, ¿no? Mientras yo pudiera manifestarme digno de merecerme un trabajo. Digamos que ha necesitado una cierta tranquilidad, echa de menos una paz que no ha tenido, quizá. A mí lo que me molestan son los semáforos, me molestan los policías, me molestan los impuestos, me molesta tener que pagar. Yo que me fregué toda mi vida para hacer mi casa, ahora me resulta mucho más cara que si vivo en un hotel, por los prediales y por los sistemas que tienen de cobrar. O sea, ¿usted preferiría una vida más primitiva, digamos? Sí, sí, en la montaña, o en el desierto, o a la orilla del mar con montaña. Quizá por ese origen de su infancia, esa vida que tuvo trashumante y guerrera, donde efectivamente no debía existir un cierto orden, ¿no? ¿Le es difícil adaptarse al orden de la civilización a usted? Sí, porque no funciona bien. No funciona bien, no nos retribuye a nosotros lo que nos están dando en este cambio, en esta metamorfosis social, en este cambio de bienestar a base de créditos y a base de mercenarios y todo eso, no compensa. O sea, digamos que a usted le gustaría haber vivido como nació, montado en un caballo y cabalgando por las montañas. Hubiera sido mucho más feliz, claro, sí. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta.